Buen día, jóvenes y señoritas. Espero que todos estén bien y con ganas de atender y trabajar. Bueno, hoy día vamos a hablar respecto a un determinado tema que es importante para nosotros. Está relacionado con vectores. Y el nombre de ese tema nuevo que vamos a ver es estática. Muchos lo llaman también equilibrio. Pero ¿en qué consiste la estática? La estática simplemente se refiere al estudio de los cuerpos que están en equilibrio, o dicho de otro modo, están estáticos, sin movimiento. ¿Por qué están sin movimiento? Porque las fuerzas que actúan sobre ese objeto que está estático se anulan. Por ejemplo, aquí, con este material, este objeto está estático, está en equilibrio. ¿Por qué? Porque todas las fuerzas que se aplican a él se anulan. No hay ninguna fuerza que le ponga en movimiento, ni hacia arriba ni hacia abajo, tampoco a los lados. Entonces, la estática se encarga de estudiar a estos cuerpos que están sin movimiento, donde las fuerzas que se aplican sobre ella se anulan. Este otro objeto también está estático, está en equilibrio. ¿Por qué? Porque las fuerzas que actúan sobre ellos se anulan. Y en función a ello, voy a mostrarles algunos experimentos sobre equilibrio. Por ejemplo, voy a utilizar un tenedor y una cuchara. Luego, introduzco un mondadientes de manera que me permita trabajar. Tengo de esa manera ya el objeto. Ahora voy a tratar de demostrar que hay equilibrio. Miren, este sistema de masas y pesos está en equilibrio, está entrando en equilibrio simplemente con el apoyo de ese palillo de dientes. Entonces, ahí se observa que ese sistema de masas está en equilibrio debido a que la masa compuesta de estos dos objetos está en torno a esta superficie donde está apoyado el mondadientes. Ahí se observa que el centro de masa de este conjunto está justamente en esta parte donde está el apoyo del mondadientes. El centro de masa de estos dos cuerpos está ahí. Puedo ponerlo en movimiento. Igual va a seguir en equilibrio. Entonces, como verán, la estática simplemente explica de por qué las fuerzas que se aplican a un objeto se anulan. Aquí todas las fuerzas en diferentes sentidos que están se anulan. Por eso es que está en equilibrio. ¿Está bien? Lo he puesto en movimiento, no se ha caído. ¿Por qué? Porque el centro de masa de este sistema está en equilibrio. Lo mismo pasa, por ejemplo, con este otro objeto. Ese objeto está en equilibrio, está en estática, tiene inercia cinética, está en equilibrio. En ningún momento su movimiento se detiene. Ahora, si yo aplico una fuerza externa, recién ha de ponerse en movimiento. Pero si no hay ninguna otra fuerza que lo detenga, entonces va a estar en equilibrio cinético. Entonces, la estática se encarga pues de estudiar a esos cuerpos que están estáticos indefinidamente o que están en movimiento indefinidamente. Pero mayormente la estática estudia por eso a los cuerpos que están en reposo, que no tienen movimiento. Dentro de la estática encontramos también el equilibrio de fuerzas paralelas. En este ejemplo
las fuerzas son paralelas, son concluyentes y además hay también fuerzas concluyentes que determinan un determinado ángulo. Pero vamos con este otro ejemplo. Aquí tengo un objeto que tiene la posición, podríamos decir, casi horizontal. No está en equilibrio porque este lado del brazo está inclinado hacia abajo y este otro está elevado. Pero ¿qué pasa si yo hago esto para poner en equilibrio? Este objeto tiene un determinado peso y todo objeto tiene su peso dirigido hacia abajo. Entonces lo que voy a hacer es acomodar ahí. Listo. Si observan bien, este objeto está en equilibrio. Voy a aumentar otro cuerpo. Ahora sí, está en equilibrio. Tenemos un objeto horizontal sobre el cual se están aplicando, ¿qué cosa? Una fuerza vertical hacia abajo y otra fuerza vertical hacia arriba, donde estoy agachando. Son dos fuerzas paralelas que ponen en equilibrio a esta varilla. Pero ¿qué pasa si yo acomodo este otro objeto ahí? Entonces, miren, lo ha desequilibrado completamente. Ahora, para poner en equilibrio a este objeto que está ahí, en el extremo, necesito aumentar otra fuerza paralela a esta y a esta otra. Puedo acomodar en cualquier lugar de este brazo o tal vez en esta otra. Vamos a observar cómo lo pongo en equilibrio. A ver. Aumento un objeto. Otra más. Como verán, voy a necesitar una fuerza de mayor intensidad para que le ponga en equilibrio. Vean a ver, ustedes, que estamos aumentando mayor cantidad de peso. Ahora sí está en equilibrio. Simplemente al peso de este objeto está poniéndole en equilibrio ¿cuántos pesos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Por qué necesitamos 7 veces el peso de esta otra para poner en equilibrio toda esa varilla? Porque la distancia del centro de gravedad de esta varilla a este peso total es menor con respecto a esta otra. O sea que el peso que se acomoda a mayor distancia del centro de gravedad de la varilla ejerce mayor fuerza respecto a esta otra. ¿Qué hubiese pasado, por ejemplo, si este peso saco y lo acomodo a cierta distancia? Miren, ¿hay desequilibrio o hay equilibrio? Hay un poco de equilibrio, pero voy a agregar otro peso ahí. Ahora sí, miren la diferencia de pesos. Esta fuerza que tiene mayor magnitud es equilibrada por esta otra fuerza que tiene menor magnitud. Pero sin embargo, para estar en equilibrio significa pues que se tiene que tomar en cuenta esta distancia de este vector al centro de gravedad y también esta otra distancia al peso, a la fuerza que está en el objeto. Entonces, de ese modo estamos poniendo en equilibrio. Si quiero mayor equilibrio, simplemente hago esto. Aumento otra fuerza y ya tengo un equilibrio más
confiado. Como verán, mucho depende en las fuerzas paralelas, mucho depende de la magnitud de cada fuerza que lo pone en equilibrio. Y en este caso, si tengo estas dos fuerzas, esta otra fuerza que se dirige hacia que está en el centro de gravedad, se llama también fuerza equilibrante. Ambas fuerzas tienen el mismo sentido, que se dirigen hacia abajo, pero esta otra hacia arriba. Y es de ese modo, este objeto está entrando en equilibrio. Otro ejemplo de equilibrio, lo que a diario observamos, lo que a diario en nuestro entorno observamos. Muchas veces hacemos lo siguiente. Queremos colocar en un tubo vertical un letrero comercial. Si yo coloco un letrero comercial, la varilla baja pues debido al peso de ese letrero comercial. Entonces, todo este sistema no está en equilibrio. Pero ¿cómo lo tengo que poner en equilibrio? Simplemente para que esta varilla no baje, debo asegurar en la parte de arriba con un cable y listo. Pongo el letrero comercial y ya está en equilibrio. Entonces todo este sistema no se mueve ni hacia arriba ni hacia abajo. ¿Por qué? Porque la fuerza de este letrero, el peso de este letrero, pone en equilibrio a este sistema. Esta varilla está en equilibrio, no se mueve ni hacia arriba ni hacia abajo. Además, este peso, esta fuerza, está equilibrado por el esfuerzo que hace esta cuerda. Por eso es que a ese esfuerzo que hace esta cuerda lo llaman tensión. ¿Qué pasa si yo aumento más peso? Aumento más peso. Significa entonces que la suma de este vector y esta otra hace que esta tensión en la cuerda sea mayor, hace que el esfuerzo sea mayor para soportar el peso. Sin embargo, el sistema está en equilibrio, está estático, no se mueve hacia arriba ni hacia abajo. ¿Debido a qué? Debido a que esta fuerza que hace la cuerda pone en equilibrio a estas dos fuerzas que se dirigen hacia abajo, tomando en cuenta también el peso de esta varilla. Entonces, hay tres fuerzas que se dirigen hacia abajo. La fuerza 1 de esta cadena que tiene el candado, la fuerza de esta otra que tiene la cadena y la esferita, y el peso que está en medio de la varilla. Y esas tres fuerzas están siendo equilibradas por esta otra fuerza que está en forma oblicua, pero que soporta, que lo pone en equilibrio. Esta es una forma de poner en equilibrio también un sistema de fuerzas en la vida diaria, lo que siempre hemos hecho, lo que se ve en las casas. Pero muchas veces se observa también lo siguiente. Cuando queremos izar nuestra bandera en los días festivos, lo que se hace es lo siguiente. Siempre la bandera se coloca en un mástil o con su mástil apoyado a la pared. Y de ese modo tenemos lo siguiente. Miren, siempre en días festivos acomodamos nuestra bandera de esta manera. Pero ¿qué pasa? El peso de la bandera y el viento hace pues que
ese mástil caiga. Por lo tanto, no está en equilibrio. Y para que entre en equilibrio, siempre nosotros, con una cuerda o un alambre, sujetamos la varilla a la pared o al poste. Y de ese modo estamos logrando el equilibrio. El peso del mástil, que está en la parte media de la varilla, está entrando en equilibrio con la tensión, con el esfuerzo que hace esta cuerda. Entonces, fácilmente, la fuerza del peso del mástil más la tensión, el esfuerzo que hace el cable, entra en equilibrio. Y de ese modo estamos también con un sistema en equilibrio que vemos a diario en nuestra vida cotidiana. Otro ejemplo de equilibrio tenemos también esto. Al caminar por las calles vemos los postes eléctricos así acomodados. Un poste eléctrico y una varilla en la parte superior. Y ahí en la parte superior está apoyado los cables. ¿Está bien? Pero el peso de esos cables obliga pues a esta varilla a bajarse. Para que esta varilla no baje, necesitan acomodar otra varilla por la parte de abajo, de esta manera. Y de esa manera, ese sistema está en equilibrio. No se mueve ni hacia arriba ni hacia abajo. Entonces está en equilibrio. Está en estado estático. Pero también en el mismo poste, nosotros observamos así cables asegurados al poste en diferentes puntos asegurados y también a diferente distancia. Estos cables a este poste eléctrico le ponen en equilibrio. ¿Por qué? Porque el esfuerzo que hace este cable en ese sentido hacia abajo le pone en equilibrio a esta otra fuerza que tiene también ese sentido. Entonces, ambas fuerzas oblicuas, en este caso, y concurrentes, ponen en equilibrio a este poste eléctrico, a esta varilla. Y de ese modo tenemos todo este sistema complejo de fuerzas en equilibrio. Ahí estamos entonces hablando de estática, equilibrio, de manera que todas las fuerzas aplicadas a este objeto, a este cuerpo vertical, se anulan. Y si se anulan, significa pues que este poste no se inclina ni a la derecha ni a la izquierda, a ningún lado. ¿Por qué? Porque este sistema de fuerzas le pone en equilibrio. Además, si hago lo siguiente, por ejemplo, decía, aquí están los cables eléctricos. Cada cable eléctrico tiene un determinado peso debido a la presión que soporta, debido a el peso que ejerce la gravedad. Entonces, el peso aquí aplicado por cada cable haría pues que esta varilla caiga. Entonces, como está sujetada por esta otra varilla, el objeto está en equilibrio. Y de ese modo decimos que todo el sistema está estático. De ese modo estamos aplicando el equilibrio. Y si explico de esa manera el equilibrio, necesito saber pues las condiciones que cumple cada sistema para estar en equilibrio. Y es por eso que hemos hablado en un momento de lo siguiente. Las condiciones de equilibrio. Las condiciones de equilibrio. Las condiciones de equilibrio para fuerzas paralelas son los siguientes. Entonces, uno digo, para fuerzas paralelas. Primera condición.
que la suma de fuerzas tiene que ser igual a cero. Si esa suma de fuerzas paralelas no es cero, significa que el sistema no está en equilibrio, no está estático. Por eso decimos que la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a cero. La segunda condición de las fuerzas paralelas, que la sumatoria de momentos de esas fuerzas paralelas tiene que ser igual a cero. Entonces, las fuerzas paralelas, para estar en equilibrio en un sistema, tienen que cumplir esas dos condiciones. Que la sumatoria de esas fuerzas sea igual a cero y la sumatoria de sus momentos sea cero. Lo que dije hace rato, con este ejemplo. Para que este sistema entre en equilibrio, necesariamente la suma de fuerzas tiene que ser igual a cero. Aumento más. Y como verán, aquí tengo que la suma de esta fuerza vertical, esta otra fuerza vertical que se dirigen hacia abajo, es igual a esta fuerza que se dirige hacia arriba. Entonces, la suma algebraica de esta fuerza vertical que se dirige hacia arriba y estas dos fuerzas verticales que se dirigen hacia abajo tiene que ser igual a cero. Es por eso que ponen en equilibrio a esta varilla. La suma algebraica de estas fuerzas en total tiene que ser cero, lo que decía ahí. Pero la otra condición decía que la suma de momentos tiene que ser igual a cero. ¿Y cómo obtengo esa sumatoria de momentos? Simplemente multiplico la distancia de este punto al punto de aplicación de esta fuerza más la distancia de este punto a esta fuerza por esta misma fuerza. Esa suma de momentos tiene que ser igual a cero respecto a este punto que está justo en el centro de gravedad de la varilla. Dicho de otro modo, si ahora sí están viendo el desequilibrio, ¿correcto? Vamos a entrar al producto de sumatoria de momentos. Ahora sí. Está el desequilibrio. Entonces, significa que el producto de esta distancia por esta fuerza no es igual al producto de esta distancia por esta fuerza. Por eso está en desequilibrio. No da igual a cero. Sin embargo, si aumento una fuerza más, ya tengo equilibrio. Entonces, el producto del momento de esta fuerza es igual al producto del momento de esta fuerza. Y el momento es simplemente, el momento de una fuerza simplemente es el producto de la distancia del centro de gravedad hacia el punto de aplicación de la fuerza por la magnitud de la fuerza. Dicho de otro modo, el momento es de una fuerza, el momento de una fuerza es el producto de esta distancia por la fuerza. Y tiene que ser igual al producto de esta distancia por esta fuerza. Es por eso que está en equilibrio. Que matemáticamente
al momento de una fuerza se expresa por distancia por fuerza. ¿Está bien? Entonces, el momento de una fuerza siempre se tiene que multiplicar la fuerza por la distancia. Y esa distancia es del punto de aplicación de la fuerza al punto de centro de gravedad. ¿Está bien? Si yo me hago un gráfico cualquiera, y aquí tengo el centro de gravedad de este objeto, entonces, si quiero aplicar esta fuerza F a este objeto, necesito conocer esta distancia D que hay del centro de gravedad al punto de aplicación del vector fuerza. Y ojo, este brazo del vector, a esta distancia lo llaman brazo, tiene que ser perpendicular a la fuerza. Tienen que formar un ángulo de 90 grados. En ese caso se aplica esta fórmula. Pero, ¿qué pasa si hay otra fuerza? Por ejemplo, en este mismo punto. Es otra fuerza que estoy aplicando. Pero esta fuerza no es perpendicular a esta distancia. Está formando un ángulo θ. Entonces, simplemente, en este caso, para calcular el momento de esta fuerza, multiplico esta fuerza por la distancia y por el seno, por la función trigonométrica, por el seno del ángulo que forma la fuerza con el brazo. Listo. Entonces, cuando la fuerza, cuando este vector no es paralelo, no es perpendicular al brazo de esa fuerza, aplico esta fórmula. Pero si la fuerza es perpendicular a su brazo, a su distancia, entonces aplico esta fórmula. De ese modo estamos hablando de las condiciones para fuerzas paralelas. Pero vamos a las condiciones para fuerzas no paralelas. Entonces digo, número 2, para fuerzas no paralelas. Las condiciones en este caso son las siguientes. Primera condición, que la sumatoria de las componentes horizontales tiene que ser 0. O sea, que la suma de las componentes horizontales de cada vector, la suma algebraica, siempre tiene que ser 0. Y además, vamos a decir que la sumatoria de las componentes verticales tiene que ser también a 0. Entonces, son estas dos las condiciones para las fuerzas que no son paralelas. La suma de sus componentes siempre tiene que ser 0. Y de ese modo, la fuerza total tiene que darnos 0. A esta fuerza total lo llaman también resultante. Lo que hemos hecho en la clase anterior, en los anteriores ejemplos que hemos resuelto los problemas. Hemos calculado la sumatoria de f de x, sumatoria de f de y. Y en base a estas dos sumatorias hemos calculado la resultante. Pero ahora, como estamos en equilibrio, la sumatoria de las componentes, tanto de horizontal como vertical, tiene que ser 0. Y si ambas sumatorias son 0, entonces la resultante o fuerza total tiene que ser 0, dando lugar a que el objeto, a que el sistema de fuerzas estén en equilibrio. ¿Por qué? Porque se anulan entre todas.
Hasta ahí, entonces, hemos hablado de estática, equilibrio de cuerpos, equilibrio de sistema de fuerzas. ¿Hasta ahí alguna duda? Si tienen alguna pregunta, háganlo. Tienen la palabra. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Profe, Diga. para calcular el momento cuando no es perpendicular, ¿Sí? en vez de utilizar la fórmula que puso en el seno, también se lo puede extender la fuerza y trazar la perpendicular a la fuerza, y ese es el brazo de fuerza. Ah, ya estarías aplicando entonces una deducción trigonométrica, ¿correcto? Sí, Ya, también es posible aplicar eso porque estamos en vectores y en vectores entra trigonometría. Simplemente es saber utilizar las funciones trigonométricas y la construcción gráfica. Lo que decía en este caso, su compañero lo que decía, voy a aclarar en este gráfico y a ver con azul o verde vamos a trabajar. Ya. Este vector no es perpendicular a su brazo, a su distancia. Está formando este ángulo. Por eso decía que para calcular el momento de esta fuerza, multiplico la misma fuerza por su brazo, por su distancia y por el seno del ángulo. Pero su compañero sugiere lo siguiente, que puedo trazar una línea que ha de representar el vector y es perpendicular esta fuerza, lo voy a llamar fuerza vertical, F sub B. Esta es la componente vertical de esta fuerza. Por lo tanto, para calcular el momento de esta fuerza a través de su componente, simplemente estamos utilizando trigonometría. ¿Está bien? Entonces, lo que he hecho es calcular que F de B es igual a fuerza por la función trigonométrica seno de teta. Bueno, lo que decía hace rato, cuando la fuerza que se aplica sobre un cuerpo es oblicua, no es perpendicular a su distancia, se utiliza esta fórmula, decía, momento de una fuerza igual a fuerza, distancia por seno de B. Y su compañero aclaró que podía trazar una línea perpendicular que se presente a esa fuerza. Sí, por trigonometría se puede hacer. Y justamente aquí en el gráfico lo que he hecho es trazar la componente vertical de esta fuerza. Y esa componente vertical por trigonometría se escribe pues como fuerza sub B, fuerza vertical, igual a la fuerza por seno de teta. ¿Por qué? Porque seno de teta, de este ángulo, es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, que es esta fuerza. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Pero necesito saber cuánto vale esta fuerza vertical que es perpendicular a su distancia. Simplemente, en ese caso, utilizo esta fórmula. Y dice, momento de una fuerza es igual a distancia. Esta distancia lo copio, este es el brazo, distancia. Y luego reemplazo el valor de esta fuerza vertical. Y la fuerza vertical está dado por F seno.
F seno de t. Si nosotros ordenamos en esta parte, llegamos a esto mismo. ¿Está bien? Entonces, estamos con esta fórmula simplificando ese proceso trigonométrico a la que se ha referido su compañero. Entonces, esa es la forma de trabajar para vector perpendicular a su brazo, a su distancia, y para vector que no es perpendicular a su brazo. Y es por eso que tengo esa fórmula que me permite trabajar. ¿Está bien? ¿Hasta ahí está claro? Ya ustedes tienen. Voy a mandar también ahora el trabajito para que lo puedan ampliar. Ya tienen, la semana anterior he mandado el tema de estática para que lo puedan copiar en su cuaderno, vuelvan a leer, entiéndanlo y de ese modo van a captar todo lo referente a estática, a equilibrio, porque ahí está indicando todo lo referente a esto. ¿Está bien? Y también nos está dando ahí las condiciones de equilibrio para fuerzas paralelas y las condiciones de equilibrio para fuerzas no paralelas. A la tarde, entonces, todo lo que he explicado ahora, voy a mandar el video a YouTube del colegio para que lo puedan tener y también a Santillana. Estoy también mandando a la tarde la práctica que ya tengo elaborado. Voy a mandar también práctica para que puedan enviarme hasta la otra semana, hasta el día martes. Bueno, ¿hay alguna pregunta? Si no hay más preguntas para aclarar, terminamos de ese modo esta clase. Hasta la próxima semana, traten de hacerlo bien, la parte teórica que he mandado la anterior semana y también la práctica que voy a mandar hoy. Eso significa que deben enviarme 2 prácticas hasta el día martes de la próxima semana por Santillana. Bueno, entonces, terminamos de esa manera el tema. Gracias por su atención. Hasta luego, señoritas y jóvenes. Hasta luego, mister. Hasta luego, mister. Chao. Chao. Mister. Chao, mister. Hasta luego, mister. Hasta luego. Hasta luego, mister. Chao, mister. Hasta luego. Hasta luego.